¿Por qué llevo tiempo orando por un motivo de oración y no recibo respuesta? ¿Será que mi Dios no me está escuchando? ¿O será que no estoy orando correctamente? ¿Acaso será que no estoy permaneciendo lo suficientemente en oración para recibir la respuesta que tanto espero? Buenas tardes, le habla el evangelista Otoniel Martínez y hoy vamos a estar hablando de algo muy importante. Hoy vamos a estar hablando acerca del poder de permanecer en la oración. No quisiera comenzar sin antes leer la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1, y dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es una problemática, hermano, en la cual nos hemos encontrado todos los que estamos en el Señor, motivos de oraciones por las cuales hemos estado orando mucho tiempo y no sucede nada. Tal vez usted sea una madre, está orando por su hijo, que tal vez está perdido en las drogas, está orando ya tiempo por él y no recibe respuesta. Tal vez es una esposa que está orando por su esposo, hace mucho tiempo orando, su esposo continúa perdido, su esposo continúa en los malos caminos, tal vez engañándole, lo que sea, y lleva mucho tiempo orando y no recibe respuesta de parte de nuestro Dios. Así también, si es usted un joven que lleva tiempo tal vez orando por una pareja, orando por una esposa y no recibe todavía respuesta de parte del Señor. Y así, si continúo enumerando cuántas oraciones cada uno de nosotros tenemos sin contestar aún. Pero a la luz de este pasaje podemos ver cómo nos cuenta las Escrituras que al comenzar la iglesia había tremendo avivamiento allí en Israel. Nos cuenta las Escrituras cómo nos dice que Herodes se levantó en contra de la iglesia y echó a Jacobo, lo mató a filo de espada. También nos cuenta las Escrituras que le echaron mano a Pedro, y nos cuenta la Biblia que fue echado a la cárcel hasta que pasaran unos días festivos que se celebraban en aquel tiempo en Jerusalén, para luego, lo más probable, llevarle a la muerte. Nos cuenta la palabra de Dios cómo el rey Herodes en ese momento mandó aproximadamente 16 soldados, nos cuenta este pasaje bíblico, para que cuidasen a Pedro, de manera tal que nos cuenta la Escritura que Pedro estaba custodiado esa noche por un soldado de cada lado, más otros más que estaban afuera, más el resto de soldados que al parecer entre ellos se turnaban para custodiar a Pedro en la cárcel. Pero nos cuenta las Escrituras que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Cuán importante, mi hermano, es la oración. Lo sabemos. Nos hablan constantemente en la iglesia acerca del poder de la oración. Pero lo tremendo es que muchos hoy dentro de la iglesia tienen la oración como un cliché. Realmente hablan mucho de la oración, pero realmente le llaman oración a las 2 o 3 palabras que le dicen al Señor en la mañana, antes de ir al trabajo, antes de ir a los estudios, que es oración sí, pero no suficiente a veces para obtener el resultado que queremos de algún motivo de oración que no hemos recibido respuesta. Nos cuenta aquí las Escrituras cómo la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro, de manera que tal este estaba allí en la cárcel, nos cuenta las Escrituras, y cómo estaba custodiado de ambos lados por los soldados romanos. Nos cuenta la palabra del Señor que un ángel se aparece de manera sobrenatural y libera a Pedro. Pero tal vez hoy día lo leemos muy sencillo, pero no entendemos. Nos cuenta las Escrituras que Pedro estaba allí tranquilo, no nos cuenta las Escrituras realmente que Pedro estaba nervioso, no nos cuenta que a lo mejor estaba llorando, incluso ni nos cuenta que Pedro estaba orando tal vez para que el Señor le liberara. No, nos dice que Pedro estaba tranquilo. Él sabía que el Señor tenía control de la situación, pero tal vez en el tiempo que Pedro llevaba allí esperando lo más probable la muerte, Pedro se preguntara: ¿acaso este es mi destino? Si hay que morir por el Señor, lo recibo de parte de Dios, pero ¿acaso será este el destino que Dios tiene para mí?
tal vez pensando en las promesas que el Señor Jesús le había dicho a él, luego de haber levantado de la muerte. Nuestro Señor Jesús le dijo de que él iba a morir lleno de años, ya viejo, entrado en edad, pero todavía en este tiempo Pedro era un poco mayor, pero realmente no era lo suficientemente anciano como para que esa promesa se cumpliese todavía en su vida. Ahora, la pregunta que siempre hago cuando leo este pasaje bíblico es que ¿qué sucedería si la iglesia no estuviese haciendo lo que nos narra aquí las Escrituras, que era que hacía oración sin cesar por Pedro? ¿Qué hubiese pasado con la vida de Pedro? Nos cuenta la palabra del Señor que un ángel se llegó al lugar, le dio un toque a la puerta, dice que las cadenas que ataban a Pedro se le cayeron de sus manos y Pedro pensaba que era una visión, realmente no entendía lo que estaba ocurriendo. Nos cuenta la Biblia que se abrió la primera puerta de la ciudad, la segunda puerta de la ciudad también, de manera tal que Pedro se vio en la calle y entendió que realmente el Señor le había liberado de manera sobrenatural de aquel lugar. Nos cuenta las Escrituras que fue luego a casa de una hermana llamada María, donde se encontraba la mayoría de los creyentes orando allí por Pedro. Nos cuenta las Escrituras que Pedro llamó. Alguien dijo, suena como la voz de Pedro, pero nadie creía que realmente fuese Pedro, porque todo el mundo decía, bueno, Pedro está preso, no puede ser que esté libre. Porque a veces sucede eso, hermano, a veces oramos por motivos de oración y cuando Dios comienza a obrar y darnos la victoria, nosotros somos los primeros en no creer que Dios nos está dando victoria. Nos cuenta las Escrituras que la segunda y la tercera vez alguien abrió y realmente era Pedro. Porque nos cuenta ahí la palabra, ese pasaje, que muchos creían que era el ángel de Pedro, porque los judíos creían que cada persona tenía un ángel asignado para su cuidado. De manera tal que cuando vieron realmente que era Pedro, se alegraron, se gozaron y todos festejaron la liberación sobrenatural, vieron la respuesta de sus oraciones, de manera tal que me llama un punto muy importante, que los primeros hermanos que estaban asombrados eran los que estaban ahí orando. Es decir, a veces sucede esto, ¿no? Que oramos por algo, Dios nos da la victoria, nos da la respuesta y somos nosotros los primeros en dudar que Dios nos dio la victoria. Entonces, hermanos, cuán importante es hoy día que nosotros nos levantemos como iglesia y permanecer en aquellos motivos de oraciones que Dios todavía no nos ha dado respuesta, estamos orando y a lo mejor tal vez ha pasado mucho tiempo por estos motivos que hemos estado orando y no hemos visto la respuesta de Dios para estos motivos. Y a veces nos desanimamos, a veces lo dejamos de la mano, a veces incluso hasta guindamos la toalla, como se dice, y dejamos de orar. Cuando a veces la victoria está ahí cerca, en la punta, estamos ya casi en la recta final y a veces por guindar la toalla no podemos ver o no vemos la respuesta sobrenatural de nuestro Señor. Durante mi vida como creyente y como líder he visto esto que ha ocurrido. He orado por situaciones, no he visto la mano de Dios y he guindado la toalla y después el Espíritu Santo me ha llevado nuevamente a pelear, a orar, a permanecer, porque a veces no solamente es orar, porque el problema aquí es que todos estamos programados, estamos enseñados, se nos enseña en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones que tenemos que orar. A veces ese no es el problema, a veces el problema realmente es permanecer para obtener la victoria. Le mencionaba anteriormente que estamos llenos en nuestras congregaciones de esposas que están orando por sus esposos y prácticamente ya han perdido la fe en que su esposo se convierta al Señor. Han perdido la fe en que su esposo va a volver nuevamente a la iglesia. Y estas hermanas dejan de orar. Podemos ver también madres que sus hijos están sumergidos en la droga, sumergidos en pandillas, están orando por un tiempo, pero a veces pierden la fe y como que guindan también la toalla. Cuando eso sucede es que la respuesta está bien cerca ya de parte de nuestro Señor para nuestras vidas. Entonces, mi hermano, como mismo la iglesia hizo en ese tiempo que permaneció en oración para que Dios liberara de manera sobrenatural al apóstol Pedro y este recibió de manera sobrenatural liberación de la cárcel donde Herodes lo había metido para que humanamente de allí no saliera, así también necesitamos hoy que nos levantemos como iglesia para orar y que permanezcamos en esos motivos de oraciones por los cuales Dios nos ha dado respuesta. Si está orando por su esposo que está perdido, continúe orando, mi hermana, pronto viene la victoria. Si está orando usted, madre, por su hijo que está metido en las drogas y no ha visto respuesta y tal vez desde que comenzó a orar
su hijo se ha puesto peor, consume más droga, continúe orando porque la respuesta está cerca. Sepa, mi hermano, que cada vez que una respuesta de Dios esté próxima a venir a nuestras vidas, el enemigo se va a levantar en su contra. Se va a levantar en su contra para que usted se desanime. Es decir, si su esposo, que era borracho, estaba tomando, cuando usted comience a orar, va a tomar un poco más para que usted diga, bueno, ya el Señor no me está escuchando y como que se olvide y deje de orar. Eso es lo que el enemigo quiere, pero Dios nos está llamando a mantenernos en la oración. Mantenernos en la oración, creyendo, no importa el tiempo que usted ya lleve orando por este motivo de oración. Mi llamado en este día es que usted continúa, como mismo la iglesia primitiva, continuó en oración, se mantuvo en la brecha orando y al final Dios le dio la respuesta, le dio la liberación del apóstol Pedro. Salvaron la vida de Pedro. Así también Dios nos llama hoy día para que usted y yo nos mantengamos orando por aquellos motivos de oraciones que todavía el Señor no nos ha dado victoria, no nos ha dado respuesta, pero que pronto nos las va a dar si usted permanece en oración. Amén. Hermana, no se desanime. Hermano, no se desanime. Joven que está escuchando también esta palabra, continúe orando por esos motivos de oraciones que están ahí, que no se han respondido, porque pronto nuestro Señor le va a dar victoria. Amén. Dios me lo bendiga.